Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a esta décima clase que vamos a tener el día de hoy en esta modalidad online y la tercera de esta fase 2. En la clase de hoy analizaremos cómo se componen las células y cómo estas células forman equipos para poder generar un organismo, un tejido, un órgano o un sistema. Recuerda que tus actividades me las puedes llegar a hacer al mail petobar@cmsh.maristas.cl. El objetivo de la clase de hoy son dos. Por un lado, comprender los niveles de organización celular. Y segundo, conocer las características de los tejidos animales y, si nos queda un poco de tiempo, analizar los vegetales. Por ende, vamos a conocer primero cómo se organizan las células para poder formar un órgano o un sistema y, en segundo lugar, conocer las características de estos tejidos. Los materiales que utilizaremos son los siguientes: el cuaderno de apuntes y el libro de texto desde la página 66 a la 70. Vemos en esta foto diferentes órganos: un corazón que ya hemos analizado, con su respectiva vena cava inferior y superior y la arteria aorta superior e inferior, fibras musculares que parecen zanahorias, ¿cierto? Pero son fibras musculares, el riñón, el hígado, el cerebro, los intestinos y los pulmones. ¿Ok? Pongo esta foto para graficar los diferentes órganos que componen diferentes sistemas de nuestro organismo. Lo importante a rescatar es que cada órgano goza o tiene las características de poseer un tipo de célula. Por ejemplo, las células cardíacas son muy diferentes a las células renales o hepáticas. Las células cerebrales, que son las neuronas, también son muy diferentes a las células del intestino. Esto nos quiere decir o nos da una idea de que las células son especializadas. ¿Qué quiere decir esto? Que se especializan en ser parte de un riñón, de un pulmón o de un músculo. Yo no voy a encontrar células musculares en un riñón y mucho menos en un cerebro. Cuando te digan que el cerebro es un músculo, es una mentira. ¿Por qué? Porque el cerebro se compone de neuronas, que son células cerebrales o nerviosas, y el músculo se compone de miocitos, que son las células musculares. En un cerebro nunca voy a encontrar células del músculo. El libro nos ofrece lo siguiente: algunos organismos pluricelulares presentan grupos celulares diferenciados y especializados. Tenemos que recordar que los organismos pluricelulares son los eucariontes, y los eucariontes pueden ser o animales o plantas. Estos eucariontes, animales o plantas, tienen células diferenciadas y especializadas. Por ejemplo, las células del pelo de este joven son diferentes a las células del tejido muscular. Podemos ver incluso que la foto es bastante diferente, con un tipo diferente de tinción. Yo no voy a encontrar células musculares en el pelo, ni células del pelo en los músculos, porque son órganos distintos. Tenemos, por ejemplo, una foto de una célula eucarionte. ¿Por qué eucarionte? Porque posee este núcleo que, al juntarse con otras células, puede formar un órgano o un tejido. En este caso, este órgano corresponde al corazón. Por ende, puedo decir que esta célula es cardíaca. Si este órgano hubiese sido un estómago, la célula hubiese sido especializada en crear tejido gástrico o tejido estomacal. Tenemos que la vida se organiza en diferentes niveles, desde el subatómico hasta la biosfera, pasando por el atómico, molecular, etc. En octavo básico analizaremos el estudio desde el nivel subatómico hasta el nivel individuo. Y en primero medio se analizará el nivel población, comunidad, ecosistema y biosfera. Comenzando con la clase de hoy, analizaremos los diferentes niveles hasta llegar a un individuo vivo. Los niveles de organización a nivel del organismo son los siguientes: el nivel químico, el nivel célula, el nivel tejido, el nivel órgano, el nivel sistema y el organismo.
Y acá apreciamos una flecha. Esta flecha nos indica que los niveles van creciendo o increciendo, del nivel más básico al nivel más complejo. Este nivel agrupa a los demás. Por ende, el nivel organismo tiene órganos, tejidos, células y componentes químicos. ¿Ok? Comenzaremos analizando el nivel más básico hasta llegar al nivel más complejo. El nivel químico es aquel nivel más básico y son los elementos y las moléculas que componen la materia viva. Por ejemplo, si tomamos el cuerpo humano, sin distinguir entre sexos, el 65% de este cuerpo humano corresponde a oxígeno, gas vital para poder vivir, ¿cierto? El casi 20% es carbono, casi el 10% es hidrógeno y el 3% nitrógeno. Y también presentamos pequeñas trazas. Trazas son cantidades muy pequeñas de elementos químicos. Mira el calcio solo alcanza el 1.5% de nuestro cuerpo, siendo que es parte esencial de los huesos. Son curiosidades que te ofrece la anatomía humana. Entonces, el nivel químico es aquel nivel que hace referencia a todos estos elementos químicos necesarios para vivir. Si yo escaseara de alguno de estos índices, por ejemplo, un nivel muy bajo de sodio, yo no podría vivir, porque el sodio es importante para el transporte celular. Pero si careciera de oxígeno no podría respirar, si careciera de hidrógeno no tendría agua en mi cuerpo. Entonces estos elementos son vitales, es el nivel básico y es aquel que permite la vida celular. El nivel celular es la siguiente parada en este viaje de los niveles de organización. Cada tipo de célula presenta características específicas que le permiten realizar tareas determinadas. Estas células eucariontes, porque tienen núcleo, tienen una función y una característica especializada. Este cúmulo de células son del mismo tipo, por ejemplo, pueden ser de tipo cardíaca, de tipo gástrica o de tipo nerviosa. Y tienen una tarea en común y determinada, puede ser hacer que el corazón se dilate y se contraiga, hacer que el esófago pueda dilatarse para tragar comida, o hacer que los alvéolos produzcan intercambios gaseosos. Cabe señalar que cada célula tiene que ser igual a la otra y tiene que especializarse en una función. ¿Para qué? Para que puedan crear un tejido. El tejido son agrupaciones de células semejantes que cumplen funciones específicas. Cuando muchas células se reúnen, forman un tejido. El tejido es el paso previo a un órgano y está compuesto por células del mismo tipo o muy similares que cumplen una función específica. Si es tejido nervioso, tienen la función de transportar impulsos nerviosos hacia y desde el cerebro. Si es tejido cardíaco, tienen la función de dilatar y contraer el corazón, y etc. El tejido tiene células especializadas con una función específica. Tenemos acá tres ejemplos de tejido: el tejido muscular, el tejido nervioso y el tejido óseo o de hueso. Podemos ver cómo este tejido se caracteriza por poseer células con muchos núcleos que están a un costado. Que el núcleo de las células en el tejido muscular esté a un costado de este cuerpo celular permite que el impulso muscular viaje por todo el cuerpo de la célula. Si el núcleo estuviese al medio, este impulso se vería interrumpido. Y así cada tejido tiene ciertas características. El tejido nervioso es muy desordenado y se va a analizar en segundo medio, ya que se compone de neuronas y de células gliares. Y el tejido óseo es como un tronco, ¿cierto? Como un árbol cortado a la mitad, donde las células tienen grandes núcleos que permiten la síntesis de calcio o la absorción de este. Tenemos como cada tejido es diferente a otro y cumplen una función en específica. El músculo conduce impulsos musculares y se contrae y se dilata.
el tejido nervioso conduce impulsos nerviosos y el tejido óseo funciona como un sostén para el cuerpo. Muchos tejidos forman un órgano, y es aquel nivel que vamos a analizar ahora. El nivel órgano es un grupo de tejidos que forman estructuras para efectuar funciones determinadas. El nivel órgano es un grupo de tejidos que forman estructuras para efectuar funciones determinadas. Vemos cómo muchos tejidos iguales del mismo tipo pueden formar un órgano, en este caso los pulmones. Entonces, el tejido nervioso forma el órgano que puede ser el cerebro o la médula espinal. El tejido muscular forma este tríceps o este bíceps, que son partes del músculo del brazo. Y el tejido óseo forma este hueso largo, que es el fémur. Esta foto nos da cuenta de que tejidos especializados forman órganos especializados o órganos en específico. El paso previo a un sistema es el nivel órgano. El nivel sistema es un conjunto de órganos que cumplen funciones diferentes y trabajan de forma coordinada e integrada. Y podemos ver que el cerebro junto a la médula ósea y los nervios forman un sistema nervioso. Diferentes músculos forman el sistema muscular y diferentes huesos forman el aparato esquelético. Esto da cuenta de que cada sistema tiene que poseer órganos diferentes, como el sistema digestivo. Cada órgano va a tener una función en específico. ¿Te acuerdas de la función del estómago? Es diferente a la función de la boca, o diferente a la función del recto o el intestino grueso. Pero son parte del mismo sistema, trabajan en pos de la absorción de nutrientes, al igual que los sistemas que analizamos acá, donde el sistema nervioso conduce impulsos nerviosos básicamente, el sistema muscular permite la movilidad y el sistema esquelético permite el sostén y también la movilidad junto al sistema muscular. Entonces, desde células especializadas puedo formar tejidos especializados para formar órganos, y diferentes órganos forman un sistema, hasta llegar al nivel máximo de agrupación, que es el nivel organismo. Grupo de sistemas que trabajan de forma coordinada y precisa. Muchos sistemas forman un gran organismo que va a trabajar de una forma precisa, ordenada y coordinada. Podemos ver cómo desde el sistema nervioso más el sistema circulatorio se agregan otros sistemas, el digestivo, el esquelético, el muscular interno, el muscular externo y la piel. Entonces, cada sistema tiene un rol fundamental dentro de un organismo. Si uno de estos sistemas fallan, el daño sería garrafal, ¿cierto? Sería muy desastroso. Entonces, mantener saludables estos sistemas va a permitir que otros sistemas también trabajen de buena manera. La pregunta es ahora, ¿qué tejidos tengo? ¿Qué tipo de tejido conozco en mi cuerpo? Los que vamos a analizar son los siguientes: el tejido conectivo, el tejido epitelial, el tejido nervioso y el tejido muscular. Tejidos que ya habíamos nombrado anteriormente, como el nervioso y el muscular. El tejido conectivo sirve principalmente para sostener, unir y proteger a otros tejidos del cuerpo. Y podemos distinguir tres de estos tejidos: el tejido sanguíneo, el tejido cartilaginoso y el tejido óseo. El tejido conectivo se caracteriza por sostener, unir y proteger otros sistemas. Por ejemplo, el tejido sanguíneo protege los demás sistemas al hacer circular la sangre y absorber nutrientes y transportarlos de un lugar a otro. El tejido óseo permite que nuestro cuerpo esté en pie y esté erigido. Y el tejido cartilaginoso une un hueso con otro. Entonces el tejido conectivo, diciéndolo muy vulgarmente, es como el pegamento de nuestro organismo. Es aquel tejido que nos mantiene con las piezas justas para poder funcionar. Y en estos tres tejidos está la sangre, el cartílago y el hueso. Esos son
nuestros tejidos que nos permiten estar de pie, poder movilizarnos y funcionan como el pegamento que mantiene nuestras piezas unidas. El tejido epitelial reviste la superficie del organismo, sus cavidades y conductos internos. Además, secreta sustancias. Se puede clasificar en dos tipos: el epitelio de revestimiento y el epitelio granular. Estos dos conceptos son bastante complejos, así que voy a definir el tejido epitelial globalmente. El tejido epitelial es el epitelio de los órganos. ¿Has escuchado hablar de una enfermedad estomacal que se produce al romperse las paredes del estómago? Úlceras, ¿cierto? El tejido epitelial es aquel tejido que recubre los órganos por dentro y por fuera. Cuando este tejido epitelial se daña, el órgano queda expuesto. En este caso, el estómago queda expuesto al jugo gástrico, que es bastante ácido, y lo comienza a dañar. Por eso se producen las úlceras, cuando el tejido epitelial del estómago comienza a perderse. Entonces la función de este tejido epitelial es proteger por dentro y por fuera a los órganos. Cuando alguien te mencione que tiene úlceras, es porque el tejido epitelial de su estómago comenzó a perderse. ¿Te imaginas no tuviésemos tejido epitelial en el esófago? El bolo alimenticio podría dañar el órgano. Si no tuviéramos tejido epitelial en la boca, también se dañarían las paredes de esta boca. El tejido epitelial es sumamente importante, ya que permite que los órganos se mantengan protegidos. Son aquellos que lo recubren, como un chaleco, como un polerón, etc. El tejido nervioso está formado por los siguientes tipos celulares: las neuronas y las neuroglías. La neuroglía no es muy conversada en nivel octavo básico, sino que se va a entrar en detalle en segundo medio, pero sé que te gusta la ciencia, así que lo voy a mencionar. Partamos por lo más básico, la neurona. La neurona impulsa, elabora y transmite impulsos nerviosos. Esa es la función de la neurona, llevar de un lado a otro impulsos nerviosos. Pero lo que mantiene en su lugar a las neuronas son las neuroglías. Las neuroglías son células que van a sostener a las neuronas en su lugar y las van a nutrir. Entonces, estas células, que son las glías, yo prefiero llamarlas glías, son como el esqueleto neuronal, que le dicen a la neurona: quédate acá, yo te voy a nutrir, pero permanece aquí, y de esta manera las protegen. La glía son las células protectoras de las neuronas, y ambas, neuronas y glías, forman el tejido nervioso. El tejido muscular está compuesto de fibras musculares y pueden ser de tres tipos: tejido muscular liso, tejido muscular estriado y tejido muscular cardíaco. Estos tres tipos de tejidos tienen diferentes características y los puedes ver acá. Algunos son como estas fibras paralelas, esta un poco más difusa, con muchos núcleos, todo lo morado es núcleo celular, y el músculo cardíaco, que también tiene muchos núcleos. Te voy a hablar a grandes rasgos de este tejido, ya que el sistema muscular se ve en un curso más avanzado. El tejido muscular estriado es aquel tejido que nos permite mover el músculo a nuestra propia voluntad, poder mover el brazo, poder mover la cara, etc. El tejido muscular liso se encuentra en aquellos órganos que tienen movilidad voluntaria, por ejemplo el estómago. Si yo quisiera detener el movimiento del estómago, no podría hacerlo, porque tiene tejido muscular liso, y este tejido muscular liso es involuntario. Presenta movimiento sin que yo pueda realizar nada con tal de detenerlo. Este tejido muscular liso lo tiene el esófago, que es un órgano que se abre y se cierra para poder tragar el bolo alimenticio. Lo tiene el estómago, y el corazón goza de este tejido muscular cardíaco, que es un tejido donde se puede conducir electricidad fácilmente y que permite que el corazón lata, se dilate y se contraiga. Entonces, los tejidos musculares son tres, y analizamos un poquito más de lo que deberías aprender para octavo, pero no importa, te gusta la ciencia y eso
Siempre es bueno, ¿cierto? Ahora, si no te gusta la ciencia, ya lo aprendiste, así que el tejido muscular estriado se presenta en los órganos que muevo a mi voluntad. El tejido muscular liso está en órganos que se mueven por sí solos, que involuntariamente siempre van a estar en movimiento, como el estómago, el esófago, los intestinos. Y el tejido muscular cardíaco se está, como bien dice su nombre, en el corazón y es allí donde se produce el movimiento eléctrico para que el corazón pueda latir y nunca detenerse. Lamentablemente ya estamos en la hora de la clase y los tejidos los vamos a dejar, la clase de tejidos la vamos a dejar hasta acá. Sé que te causa mucha pena y decepción, pero es mejor tener una clase corta y específica que una muy larga y que no se entienda muy bien. Si tuviésemos que agrupar los tejidos, serían los siguientes: tejido nervioso, tejido conectivo, tejido muscular y tejido epitelial. Recordando que el tejido nervioso permite el impulso de información nerviosa, el tejido conectivo permite la unión de órganos y de sistemas, el tejido muscular permite el movimiento voluntario e involuntario, y el tejido epitelial recubre a los órganos y hacen de protectores de estos órganos. El tejido en plantas lo vamos a tener que analizar en la próxima clase, que va a ser la última de la fase 2, así que es importante que prestes atención a esa clase, ya que será la que finalice esta fase. Lo que vamos a hacer como ticket de salida va a ser realizar un mapa conceptual que agrupe los diferentes tipos de tejidos: tejido nervioso, tejido conectivo, tejido muscular y tejido epitelial. Vamos a dar una pequeña definición de estos tejidos y vamos a poner un ejemplo de un órgano representante del tejido. Por ejemplo, en tejido nervioso puede ser el cerebro, tejido conectivo puede ser la sangre, tejido muscular, hay músculos en muchas partes del cuerpo, así que ahí no va a tener problema, y algún órgano que esté cubierto por tejido epitelial. Ya habíamos mencionado uno que al perder tejido epitelial forma úlceras, así que ahí está la respuesta. Recordar que el tejido epitelial recubre los órganos por dentro e impide que estos sufran daños. Entonces ese es el ticket de salida para esta clase, que terminó antes de tiempo por temas de horario. Vamos a hacer un mapa conceptual con los tejidos que presenta nuestro organismo, vamos a dar una pequeña definición y vamos a indicar un órgano donde este tejido se pueda encontrar. Así de simple. Ya está la gran parte del ticket de salida acá realizado, solo faltaría agregar la definición del tejido y dar el ejemplo del órgano. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima clase, en la última clase de la fase 2. Que estén muy bien. Un abrazo.